Bienvenidos amigos que nos escuchan a este programa Comunidad Libre, un programa del Instituto Libre, organización sin fines de lucro que empodera a los hispanos en Estados Unidos, educándolos en los temas de libertad que tan importantes son para realizar el sueño americano. Hoy tenemos un invitado sumamente especial, un joven venezolano que se ha convertido en una figura pública de importancia con un mensaje y una voz de mucha importancia en el tema de la libertad económica. Se trata de Daniel Di Martino, quien además es asociado del Instituto Manhattan y fundador del proyecto Disidente, Dissident Project. Bienvenido, Daniel, a este programa Comunidad Libre. Gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias a ti, Yanisset. Bueno, lo primero que quisiera preguntarte es de qué se trata este Dissident Project o Proyecto Disidente. Sí, pues tú sabes que la gente normalmente echa broma o chiste con el tema de que lo que necesitan los jóvenes americanos es que hay que mandarlos un fin de semana para Cuba o Venezuela para que aprendan lo que es bueno. Bueno, ya que no podemos hacer eso, lo que sí podemos es mandar a un cubano o mandar a un venezolano o mandar a una norcoreana o a alguien de un país totalitario a contarle su historia de vida, de cosas que están pasando hoy en el mundo, en otros países, para que aquí los estadounidenses entiendan lo afortunados que son de haber nacido en este país y de tener estas libertades. Entonces eso es lo que nosotros hacemos. Enviamos a escuelas secundarias, gente en high school, pues de grado 9 a 12, también en algunas middle schools, inmigrantes que vinieron a Estados Unidos de países totalitarios, y tenemos ahora 16 speakers, contándome a mí, de países como Venezuela, Corea del Norte, Cuba, Irán, Zimbabue, Eritrea, Rusia, de muchos sitios. ¿Estas personas son más o menos jóvenes o puede ser de cualquier edad? Pues nuestros speakers todos son jóvenes, excepto uno que recientemente admitimos que ella es de la ex Unión Soviética. Wow. Entonces, bueno, la Unión Soviética ya no existe, entonces obviamente todas las personas que la vivieron son mayores, pero ella sí, ella se fue en los años 70, judía de la Unión Soviética. Tenemos a una muchacha que es mucho más joven, tiene creo que ahorita 21 años apenas, y ella es de Rusia, pero perseguida por Putin. Entonces, la siguiente dictadura que los pobres rusos tuvieron. Y sí, pues la idea es que sean Entiendo, jóvenes para que se conecten con los estudiantes. Y claro. además esto es todo sin costo alguno. Cualquier escuela nos puede invitar. Nuestra página web, dissidentproject.org. Piden el speaker que quieran y nosotros cuadramos según el número de estudiantes que tengan. Es una importantísima labor. ¿Cuál es el impacto que ha tenido este proyecto, esta labor que tú estás realizando para abrirle los ojos a los norteamericanos acerca de la realidad de lo que significa verdaderamente el comunismo y el socialismo? Sí, pues mira, ya hemos ido a más de 100 escuelas en 2 años. Hemos hablado en frente de más de 12.000 estudiantes en persona. En, creo que aproximadamente llevamos 20 estados del país. Nosotros no tenemos ningún límite geográfico. Lo que nos importa es llegar a tu escuela, pues, aun si es en una zona rural o lo que sea. Y pues es muy impactante porque los niños normalmente no habían escuchado nada de esto, y también llegas a como tumbar narrativas que se nota que los regímenes comunistas quieren implementar en nuestro país. Me acuerdo que yo fui a una escuela una vez y me conseguí en uno de los salones de los profesores de español una foto del Che Guevara. Dios mío. Imagínate que tuviera aquí un salón de alguien una foto de Hitler. ¿Tú crees que eso sería aceptable? No. Obviamente aquí free speech y libertad de expresión, y yo estoy totalmente de acuerdo. Si ese señor quiere tener su foto del Che Guevara en su casa o en su camisa, está bien. Pero las escuelas gubernamentales promover el comunismo, no. Lo siento. No, y No estaría además que permitido que promovieran el nazismo, tampoco el comunismo debería estar permitido en las escuelas. además tampoco es constitucional en el sentido de que este es un país enraizado en la fe. Este es un país, eso está en la Constitución de Estados Unidos, está en la Declaración de Bueno, Independencia. y el Che Guevara era un asesino. Así es. Entonces, imagínate yo poder ir a hablarle a esos estudiantes en persona y decirles de lo que es el comunismo. Es un gran shock, es exactamente lo que este país necesita, porque el futuro va a ser decidido por la educación.
Así mismo. La educación es lo más importante, es más importante que la economía, es más importante que la inmigración, es más importante, bueno, quizás lo más importante es la seguridad, entiendo, pero si no educamos a las generaciones futuras de lo que nos ha mantenido libres y prósperos, vamos a perderlo en el futuro, es cuestión de tiempo. ¿Por qué tú crees que hay ese vacuum, ese vacío informativo, esa tendencia dentro de los centros educativos de enseñanza media y superior en Estados Unidos? Esa pérdida del mensaje original, fundacional de esta nación, o sea, porque no estamos hablando de que conozcan la historia de Cuba o de Venezuela o de Corea del Norte o de las Coreas. Estamos hablando de la historia de su propio país. ¿Por Sí, qué hay creo que es gap? simple en el tema de que quién quiere ser maestro o profesor y qué tratan de hacer. Por ejemplo, la mayoría son personas de izquierda hoy en día. Las universidades que le dan clase a los profesores, los teachers colleges, son marxistas, es terrible. Entonces ya vienen preparados para difundir un mensaje antiamericano en las escuelas, los profesores que son de izquierda. Pero hay muchos, muchísimos que no son para nada marxistas, los profesores, por supuesto. Pero ellos se enfocan solamente en enseñar, yo voy a enseñar a leer, yo voy a enseñar a matemática, yo voy a enseñar física, y se enfocan en su materia, que es muy bueno, tienen que ser buenos maestros, ¿verdad? Pero como consecuencia tienes a la izquierda que les está metiendo el mensaje político, nosotros no le estamos metiendo ningún mensaje y ellos se quedan solo con ese mensaje. Y luego tratan de legislar sus opiniones como de que si tienes una opinión distinta eres un intolerante, ¿verdad? Exacto. Entonces, si no aceptas la agenda LGBT, entonces tú eres un homofóbico. Si no aceptas la agenda de lo de las mujeres, eres un machista. Si no aceptas lo de la agenda de que este es un país bueno, no, este es un país racista. Entonces, si tú apoyas eso, apoyas el racismo. Eh, entonces, nosotros nos hemos descuidado. Y por eso es que nosotros tenemos que reemplazar lo malo con lo bueno ahora. Yo considero que hay mucho de vivir bien y bueno, vamos a ocuparnos de seguir viviendo bien sin darnos cuenta de que la libertad es una conquista diaria, cotidiana, ¿verdad? Por un lado. Por el otro lado, hay una agenda de la izquierda precisamente para infiltrar las instituciones educativas y también los medios de comunicación, porque ese mismo proceso que has narrado lo estamos viendo el resultado ahora en los medios de comunicación. Y entonces se pierde el amor por el país, se pierden los valores fundacionales de este país, se pierde el concepto de lo que es la libertad, porque sin libertad no puede haber progreso en realidad. Exactamente. Y esa es mi otra pregunta, o sea, ¿por qué es importante, por ejemplo, hablar con estos estudiantes sobre esos principios, valores fundacionales de este país, traerles el ejemplo de otro país que ha seguido el modelo que a ellos les están induciendo a seguir, y cuán catastrófico es a partir de lo que es la libertad económica, porque es importante que la gente entienda cómo funciona la economía en un país libre para que se den cuenta de que el otro modelo en realidad no funciona. Bueno, para mí la importancia de esto es algo personal porque yo pienso que si en Venezuela la gente hubiera apreciado lo que tenía, jamás hubieran destruido nuestro futuro, ¿verdad? Y el futuro de las generaciones siguientes, porque yo era un bebé cuando Chávez entró al poder en Venezuela. Yo no elegí lo que le pasó a mi país. Pero lo Ni la heredaste, mayoría de los venezolanos vivos hoy lo eligieron, sí, pero tú lo eh, heredaste. pero lo heredé. De hecho, si tú lees la Declaración de Independencia, se trata de asegurar las libertades para nosotros y todas nuestras generaciones futuras aquí en Así Estados Unidos. Los padres fundadores entendieron que esto se trataba de las generaciones futuras, no de las presentes. ¿Cuánta gente vivía en las 13 colonias en el año 1776? es. Era Como muy 3 poco, millones de personas. exacto. Hoy viven Comparado con lo que es hoy. 40 millones de personas en Estados Unidos, más de 100 veces más, más de 11 veces, más de 110 veces más. Entonces, esto es un tema importante para las generaciones futuras.
y por eso, pues creo que la educación es importante, el impacto es grandísimo si tú ves en los estudiantes las preguntas que nos hacen. Hicimos, de hecho, hace poco un concurso de ensayos donde invitamos a estudiantes de high school, lo vamos a volver a hacer este año que viene. Así que para los estudiantes que nos escuchen o padres, lo que sea, que se metan en dcnproject.org. El concurso tiene premios monetarios de hasta $3,000 para pues becas en la universidad o cash. Y pues nada, es muy chévere leer los ensayos de los estudiantes y lo que dicen en base a nuestras preguntas. Cuando vamos a las escuelas, lo que nos dicen, los mismos profesores ven el impacto en sus salones. Y sobre todo, que lo que hablabas de los padres fundadores estaban preocupados por un gobierno que quisiera comerse al país, o sea, el peligro de los gobiernos que quieren controlarlo todo. Por eso ellos incluso lo establecen casi en el preámbulo de la Declaración de Independencia, y dice, o sea, que el Estado es un servidor de la nación, del pueblo, pero debe estar limitado. Además es elegido por la gente y puede ser quitado por la gente, porque veían el peligro del gobierno, o sea, de empoderar gente que son iguales que tú y que yo y que pueden cometer también errores. Entonces no se le puede dar tanto poder a esas personas y hay que tenerlos a raya, ¿no? Auditando su gestión para que no cometan el error de irse por encima, de crecer por encima de la gente. Y eso es lo que realmente está pasando aquí en este país. Tú Eh, sabes que yo he estado pensando, imagínate que yo quisiera ser dictador de este país, ¿qué es lo que haría? Así es como que hay que pensar. Hay que exactamente, pensar cómo te volverías dictador de Estados Unidos, porque si piensas en eso, sabes cómo prevenirlo. exactamente. Entonces yo diría, bueno, lo que yo haría sería que haría a la gente dependiente de mis programas sociales para que voten por mí. Les daría dinero, endeudaría el país para hacerlo, no me importa. El punto es llegar al poder. Luego de que te mantengas en el poder, pensamos luego en la deuda, eso no importa ahorita. O no la pagas. Eh, Luego, ¿qué haría? Pues las leyes me limitan, ¿verdad? La Constitución me limita. Pero si nombro a más jueces de la Corte Suprema, ellos interpretan la Constitución como a mí me plazca. Y luego, ¿a Exacto. quién vas a apelar cuando la Corte Suprema te diga que no? La Corte Suprema es la última instancia. Yo aumentaría el número de jueces en la Corte Suprema para hacerme dictador. Sí, irías bloqueando, o sea, irías permeando lo que es el sistema de la división de poderes para que se convirtiera finalmente en un solo poder, ¿no? Utilizaría mi poder en los estados en los que estaría mi partido para tratar de amañar las elecciones en esos sitios y ganar el Congreso permanentemente. Exacto. ¿Cómo? Bueno, cambio la forma de los distritos, cambio las leyes electorales para que podamos recoger los votos de las nursing homes y votar en nombre de los viejitos y de la gente discapacitada. Le permitiría a los presos votar y haría que organizaciones sin fines de lucro que reciben dinero estatal se encarguen de incrementar la participación electoral de los presos y voten en nombre de los presos. Oye, me suena todo esto como familiar de cosas que pasan en Estados Unidos, ¿no? De cosas que ya están pasando, además de infiltrar los medios de comunicación para que hayan comunicadores que estén comunicando constantemente ese mensaje. Estados Unidos no sirve, Estados Unidos es malo, hay que Infiltrar las cambiarlo. escuelas, Exactamente. meter preso a las personas que se opongan a mis medidas. Quizás, no sé, si rezas enfrente de una clínica de aborto, vas preso porque eres un terrorista. Exactamente. Un país como este que ha sido erigido sobre la tolerancia, pero la verdadera tolerancia, porque mucha gente que se llaman tolerantes lo que están creando es división en el país. O sea, la tolerancia verdadera, la tolerancia, la cultura de tolerancia, que es la que permite la diversidad de opiniones dentro de un respeto. Y aquí vemos la cultura de la cancelación, o sea, en las mismas universidades, como hay personas que van con un mensaje más conservador, con un mensaje más de centro, derecha, y sin embargo son cancelados porque no me molesta ese mensaje. Entonces, estamos creando un infantilismo cívico, o sea, estamos promoviendo personas que no tienen
un pensamiento crítico de la realidad. O sea, si no escucho algo que es lo que me gusta, no lo puedo escuchar, me pongo nervioso. Pero bueno, ¿qué madurez es esa? O sea, no tienes 5 años, estás en una universidad estudiando, ¿cómo no vas a soportar un mensaje que vamos a ver, a lo mejor ese mensaje te hace pensar en otras cosas? O sea, tenemos que estar abiertos. Entonces, no estamos promoviendo esa mentalidad crítica ni esa mentalidad abierta. Sí, tú Y sabes tú que a has mí me... estado, estás en la universidad, de hecho, estás en Sí, sí. Colombia, correcto. Sí, yo estoy terminando mi doctorado ahorita en el último año. Yo fui a la Universidad Pregrado en Indiana y te voy a contar una historia, no sé si ya te la conté una vez, del tema de la Navidad. ¿Te dije eso alguna vez? Bueno, cuéntala de nuevo para que nuestros oyentes la escuchen. Que pues yo me participé en el gobierno estudiantil de mi residencia, algo pequeño, y estábamos organizando actividades. Cuando queríamos hacer una actividad de Navidad, nos dijeron, no puedes llamarlo Navidad, lo tienes que llamar Holiday, no lo puedes llamar Christmas. Literalmente, no podías escribirlo. Entonces parece algo tonto, pero si es tonto, ¿por qué lo haces? Cosas como, y además que a mí me encantaba el hecho de haber llegado a este país e ir a las clases y, no sé, debatir con mi profesor. A mí eso me encantaba. Para mí de eso se trataba, estar en Estados Unidos, ¿no? Que si yo me fui de mi país era para poder en parte decir lo que me diera la gana. Que en Venezuela no es posible. En Venezuela hoy están metiendo a la gente presa por sus tweets. En Venezuela hoy te están revisando el teléfono en la calle, la policía. En Venezuela, si tuviste algo de las elecciones, vas preso. Si protestas, vas preso. Es muy delicada la situación. Y por eso, pues, tenemos que mantenernos seguros de que eso no vaya a pasar aquí. La gente dice, bueno, pero eso no va a pasar aquí nunca. Bueno, en parte no va a pasar, pienso yo, porque aquí tenemos el derecho a portar armas. Eso es una gran diferencia y es algo muy importante, que muchos demócratas dirán o gente de izquierda que, bueno, pero ni que tú te pudieras defender con una pistola de los militares de los Estados Unidos. Eh, no, pero en Venezuela están los militares y no tenemos las pistolas y entonces estamos peor. Es lo primero Estados que ellos Unidos, hacen, desarmar. Lo hizo Castro en Cuba, lo hizo Fidel Castro. ¿Armas por para qué? supuesto, Le quitó las todas las armas a todo el mundo. dictaduras han desarmado a la población. Tú no puedes Eh, mantener una dictadura con una población armada porque se hace el costo mucho más grande. Además, aquí hay muchísimos veteranos, aquí no solamente la gente tiene el derecho a portar armas, sino que las porta. Y no son armas pequeñas, son... pero también, fíjate, también el hecho, ese hecho de que aquí se diga lo mismo que yo recuerdo. Yo fui exiliada política en Venezuela y los venezolanos nos decían a los cubanos, no, aquí eso no va a pasar. El comunismo no entra aquí porque nosotros tenemos petróleo, porque nosotros somos muy desarrollados, porque nosotros somos arrechos, luchamos. Sí, tú puedes ser, bueno, los cubanos hemos luchado también mucho, pero una Mucho. vez que entra eso, entonces es peligroso aquí decir, bueno, eso aquí no va a entrar. O sea, la libertad es una conquista diaria. O sea, si tú no entiendes cómo funciona esto, pues es Es más, posible que mira, los cubanos han luchado más que los venezolanos. Los cubanos hasta invasión militar han tratado. ¿Cuántos intentos de asesinato a Fidel Castro le hicieron? Por favor. Los no, y cubanos lo que miles han y hecho es miles de intentar. prisioneros. O sea, en un momento determinado habían 20.000 presos políticos. O sea, era un país que se había rebelado contra un sistema, pero un sistema cruel que te asesinaba y te fusilaba simplemente sin juicio, por convicción, como le decían ellos. O sea, una gran parte de esa generación primera, de esos jóvenes de los años 60, murieron frente al paredón de fusilamiento porque estaban intentando cambiar el país, rescatar el país, porque el comunismo llegó a Cuba a través del engaño, como llegan siempre en todos los países, a través del engaño. No había un apoyo al Partido Comunista original, el Partido Socialista Popular en Cuba. No existía. O sea, en realidad la idea era recuperar la constitución democrática y que el país volviera a recuperar su soberanía individual. O sea, que la gente, que no existiera una dictadura como la que en ese momento existía, que era una dictadura autoritaria de Fulgencio Batista. Entonces, fue un engaño, la gente luchó y murió y pasó muchos años de prisión. Hoy por hoy hay un señor que va a cumplir 30 años de prisión. Yo conocí a Wow. Mario Chanes de Armas que cumplió 30 años de prisión.
Él asaltó el cuartel Moncada con Fidel Castro, él se fue al exilio en México, él regresó en el yate Granma y él luchó en la Sierra Maestra y luego cumplió 30 años de prisión política, Wow, toda simplemente su vida. porque no estaba de acuerdo con el comunismo. O sea, es que muchas veces los pueblos que no lo han vivido lo toman a la ligera. Tú sabes, yo conocí a una señora cubana cuando fuimos a la Casa Blanca en el 2019 y ella se fue de Cuba recientemente, justo antes, creo que en el 2018, algo así, había llegado a Estados Unidos. Le cortaron el brazo. Sí, cómo no. Shirley Sirley Ávila de León. Le cortaron Sirley el Ávila, brazo con un machete. claro. Cómo no, yo he entrevistado a Sirley, claro que sí. Y ella era una persona que pensó que podía cambiar el país desde el poder popular, o sea, el supuesto parlamento cubano, pero en Cuba no hay diferentes partidos políticos, hay uno solo. Ella pensó que desde allí podía cambiar y lo que hizo fue pues señalarse y entonces le hicieron varios atentados Es que hasta una que vez que se llega a ese punto, no se puede salir con la persuasión, se tiene que salir con la violencia. bueno, yo pienso que el pueblo cubano hace ya muchos años abrazó la no violencia activa, que no es el pacifismo como, como forma de lucha y en muchos aspectos estratégicos tienen mucho valor. Porque, y es lo que está tratando de hacer María Corina Machado en Venezuela, ¿no? A través de la lucha cívica no violenta, porque de Sí. nuevo, las armas las tienen ellos son maestros en violencia. Eh, Yo no creo que la lucha cívica vaya a lograr nada en Venezuela. ahí estamos, Ojalá no sea así, pues, pero ahí eh, estamos en discrepancia, pero qué bien. O sea, estos son los temas que hay que conversar, pero volviendo a Estados Unidos, volviendo a la nación esta que nos ha acogido y que tanto amamos porque valoramos lo que no tenemos en nuestros países de origen, eh, ¿cómo, ¿cómo continuar, Daniel, este proceso de educación, este proceso de promoción y de volver, de rescatar las raíces fundacionales de este país entre la juventud, que muchas veces es la que parece más inclinada a apoyar estas fórmulas de socialismo, más inclinada a apoyar estas ideas locas de que el gobierno te puede proveer dinero sin que tú trabajes? O sea, si tú no produces, ¿qué sí. es lo que vas a hacer? O sea, Pues ¿cómo podemos continuar este trabajo? creo que algo importante es que en Estados Unidos lo que creo que ha llevado a los jóvenes a irse mucho más a la izquierda es el tema de que se han hecho muy liberales en lo social. O sea, ahora tú hablas con cualquier, especialmente mujeres jóvenes, y el top issue es el aborto. No se trata de la economía, no se trata o el cambio climático, el aborto o el cambio climático. La derecha jamás va a ganar en eso porque nosotros no estamos de acuerdo con el aborto. Y lo del cambio climático, lo que ellos quieren con el cambio climático, en verdad no es ¿cómo es que lo llaman en inglés? El Green New Deal, en verdad es el Red New Deal, es lo que es el comunismo. Quieren Desgraciadamente. quitar el petróleo, todas esas cosas que pues es falta de educación pensar que se puede hacer esas cosas sin empobrecernos terriblemente. Exacto. Entonces, siempre se trata de la educación y en gran parte esto tiene que venir de la casa. Nosotros podemos hacer mucho proyecto disidente, pero el proyecto disidente no va a llegar a todas las escuelas todos los años. Necesitaríamos una cantidad de dinero increíble y de speakers que no vamos a conseguir ni en 10 años, ¿sabes? Eh, la idea es llegar al mayor número posible, pero esto tiene que venir de los individuos. Esto tiene que Desde la venir de familia. tú en tu casa con tus hijos, hablar de estas cosas en la noche, a preguntarles qué aprendieron hoy en la escuela, a ver qué les dicen, involucrarse. Creo que después de la pandemia esto ha pasado mucho, muchos padres se están involucrando en sus Así juntas mismo. escolares y eso es muy bueno, eso tiene que seguir. Creo que Florida, los gobiernos estatales están haciendo un gran trabajo, en especial en Florida, pero también en Arizona y en otros sitios. Y creo que más gobiernos republicanos tienen que enfocarse en eso. Al final, la partida de gasto más grande de los gobiernos estatales en todo el país es la educación. Así mismo. Si tú eres un gobernador, ese debe ser tu tema número uno, la educación. La La educación y la educación, seguridad, y ya. así mismo. Y no dejar
que se roben los fundamentos, los valores de la historia de este país, que es una historia tan rica, es una historia que no solamente ha impactado la vida de millones de personas aquí en Estados Unidos, sino que además ha sido un ejemplo a nivel internacional. Por eso todo el mundo viene para acá, porque sabe que aquí tiene la oportunidad de lograr sus sueños. No nos queda prácticamente casi nada de tiempo. Daniel, gracias por haber estado con nosotros. Vamos a seguir de cerca ese proyecto disidente y desde aquí, desde el Instituto Libre, pues esperamos que sigas adelante. Cuenta con nosotros para este trabajo tan importante que estás haciendo. Así que te abrazo en la distancia. Nosotros nos Muchísimas gracias, despedimos. Yaniset. No nos queda tiempo para más. Esperamos que nos sintonicen en el próximo programa Comunidad Libre, aquí por la Nueva Poderosa. Gracias a Alexis Guevara en los controles. Buenas tardes, Miami.